La señora de las alturas, digo en los términos de su desapego de la realidad, dice o piensa o cree y está convencida que no hay que hacerlo porque sin poder ella ya es menos de lo que hoy es. El periodista Gladstone está puntualizó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció al gobierno peruano por liberar al exdictador Alberto Fujimori, lo que significa que pagaremos el desastre de la genocida Dina Boluarte. Esto luego de que la Corte resolviera que el Estado peruano ha incurrido en un desacato al ejecutar la sentencia que restituyó los efectos del indulto Fujimori por supuestas razones humanitarias. Esto a pesar de que la Corte había dispuesto que debían abstenerse de implementarla porque no se cumplieron los estándares de derecho internacional que debían tomarse en cuenta al realizarse un control jurisdiccional de dicho indulto. Y es que la única obligación y garantía de los estados frente a sus ciudadanos en materia de violaciones de derechos humanos es investigar, juzgar y sancionar. En el caso del exdictador, todo eso se llevó a cabo y parte de la sanción consistía en que el sentenciado se quede en la cárcel y no salga por la puerta de atrás solo porque había mayoría fujimorista en el poder y porque es necesario como tapadera para la fujifiscal suspendida Patricia Benavides. Con esto está claro que los ministros tuvieron una actitud impropia al asegurar que esa decisión no chocaba con el sistema interamericano, ni siquiera con la sentencia y menos tenía que ver con romper un principio básico de la justicia, pues todo esto es mentira. A continuación te mostramos el video. La Corte Interamericana ha dicho lo siguiente y lo vamos a, por supuesto, leer con ustedes. ¿Qué cosa es lo que resuelve la Corte? Esto no es un tuit de la Corte, esto no es un procedimiento del presidente, esto no es un recordatorio a través de sus redes. Todas esas además que tienen una valía que hay que saber y hay que estimar debidamente. Está bien, eso ha pasado y es parte de lo que hace la Corte siempre. Pero aquí hay una resolución que culmina de la manera siguiente, y se los voy a leer, gracias por ponerlo ahí. Disponer una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente en lo relativo al indulto, comillas, por razones humanitarias, concedido Alberto Fujimori. ¿Por qué pone comillas la Corte? Porque esa justificación no es válida, ese argumento no se sostiene. Eso es un sacha argumento para disimular un acto de impunidad contrario a una sentencia de la Corte Interamericana y a dos sentencias de la Corte Suprema en el ámbito interno. Segundo, declarar de conformidad con lo expuesto en los consolidados 59 a 73 que el Estado ha incurrido, ojo, en un desacato de la resolución adoptada, de la resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar emitida por la presidencia de la Corte Interamericana del 5 de diciembre del 23, así como también ha incurrido en un desacato de la resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia del 30 de mayo del 18 y 7 de abril del 22, debido a que ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo del 22, que restituyó los efectos al indulto comida por razones humanitarias otorgado el 24 de diciembre del 17 por el presidente de la República, Alberto Fujimori, a pesar que la Corte había dispuesto, ojo con esto, que debía abstenerse de implementar debido a que no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional de dicho indulto. Varias cosas al mismo tiempo. Primero, la única obligación y garantía de los estados frente a sus ciudadanos en materia de violaciones de derechos humanos es, uno, investigar, juzgar y sancionar. En el caso Fujimori se investigó, se juzgó, se sancionó y parte de la sanción consiste en que el sentenciado se quede en la cárcel porque esa es su condición y que no salga por la puerta de atrás solo porque la corrección política tiene una predominancia fujimorista y además necesita un espectáculo para la tapadera que le hacen a la fiscal de la nación. Eso va contra la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar. Pero eso es algo muy importante. Pero junto con eso importante también es que lo que dice la Corte Interamericana, que ha desacatado una resolución, una sentencia,
que es la general Barros Altos y Cantuta, pero dice ha incurrido en desacato de las resoluciones de supervisión de cumplimiento, lo que se trae abajo ese argumento que, por cierto, era falaz y que han esgrimido varios que se disfrazan de constitucionalista, pero en realidad lo que buscan ser operadores más bien de determinados sectores. Decían que eso no era posible, que uno puede no desacatar una sentencia, pero las resoluciones no tienen el mismo peso. Pues la Corte aclara y dice que hay un doble desacato a las disposiciones claras en el caso madre, matriz original, Cantuta Barrios Altos, y en todas las resoluciones de seguimiento. Y las últimas que ha dado la Corte han sido dejadas de lado, desacatadas. Esta actitud impropia de un par de monigotes disfrazados de ministros de salir el otro día, casi como que alguien estuviera como ventrículo manejándolos por detrás, el canciller y el ministro de Justicia, diciendo que no choca esto con el sistema interamericano, ni siquiera con la sentencia, y nada tiene que ver con romper con un principio básico que el Estado debe ofrecer y garantizar, que es la sanción a los responsables de la violación de derechos humanos. Y el canciller y el ministro de Justicia salen y dicen esto de modo alguno va, y dicen que respaldan al sistema interamericano y que va a buscar fortalecerlo y que se sienten muy bien incluidos ahí. Mentira, pues la Corte le ha enmendado la plana y qué vergüenza, porque lo decíamos en este modesto espacio, en algunos otros también, van a generar una sanción internacional, nos van a llevar a una situación de ridículo internacional, de paria internacional, de despreciado internacional, de apestado internacional. O sea, el Perú ahora va a estar en la condición de la señora Boluarte cuando iba a buscarse selfies para después engañarnos que había tenido reuniones bilaterales. Así vamos a quedar, lo estamos quedando con el Perú. Pero lo peor es que no solo vamos a quedar aislados, sino referidos y comparados con lo peor en materia de derechos humanos. Y eso de la mano de los que aquí se dan golpes de pecho y dicen nunca el chavo, como dicen, el chavocastrismo de Venezuela. No, nada con Nicaragua, eso es uno maldito. Ya, malditos como ellos nos están llevando a ser. ¿No? Entonces, esto que ha pasado es grave para el Perú. Y olvídense. Esto es más o menos como una advertencia a cualquier espacio importante en la materia que sea, y al Perú mucho le importa, por ejemplo, el tema comercial, para que cuando tú vayas a participar a PEC, que va a tocar ser aquí en el Perú el próximo año, te van a, solo por anfitrión, seguramente aceptar. Pero cuando tú digas, fírmame acá para que me respalde por OCDE, oye, discúlpame, pero tú violas derechos humanos. Tú desacatas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tú incumples convenios internacionales. ¿Cómo voy a confiar en ti? O sea, el Perú se ha puesto en el papel de no confiable. Esa es su condición. Gracias a la señora Boluarte. No, pero Glatzer, eso lo ha hecho el Tribunal Constitucional y ellos son los culpables. No, la responsabilidad en la relación de los estados con la Corte es una relación estatal, no de una autoridad en concreto. Pero sí, la señora Boluarte tuvo la magnífica oportunidad y espacio para decir no vamos a cumplir lo del Tribunal Constitucional. ¿Por qué nos allanamos a la Corte? Somos gente seria, país serio. No, pero ella sabía, si hacía eso, perdía a sus aliados en el Congreso, a los fujimoristas, y otra vez empezaba a la cuenta regresiva a ver si la vacan o no. Y eso, por cierto, la señora de las alturas, digo en los términos de su desapego de la realidad, dice o piensa o cree y está convencida que no hay que hacerlo porque sin poder ella ya es menos de lo que hoy es. Imagínense ustedes eso, imagínense el déficit. Así están las cosas, ¿no?
El director asociado de Human Rights Watch, César Quirós, ha dicho: el Perú se une al grupo de, miren ustedes en qué grupo nos pone. En 22, la Corte Interamericana informó a la OEA de 21 casos de incumplimiento de sus sentencias. 21. ¿Cómo se repartieron esos casos? 2 de Haití, o sea, somos Haití ahora. 2 de Nicaragua, somos Nicaragua. 2 de Trinidad y Tobago, somos Trinidad y Tobago. Y 15 de Venezuela. Bueno, ahora el Perú se iniciará, como dice César Muñoz, de Human Rights Watch, se unirá a este grupo por la liberación de Fujimori contra el derecho internacional. Entonces, ahora vamos a, agarraditos de la mano, jugar la ronda y preguntarnos a qué hora viene el lobo. Ahí está. Hoy día ya estamos, gracias a Dina Boluarte, gracias al señor presidente del Tribunal Constitucional, el señor Morales Arabia, de la señora Pacheco, somos ahora amigos de los países que violan derechos humanos de manera sistemática. Somos uno de ellos ya, gracias a ellos y a su alianza con el Congreso y la Presidencia de la República. César Azabache ha puesto en su cuenta de Twitter lo siguiente, ¿no? Que el Perú está obligado a cumplir sentencias internacionales según el Código Procesal Constitucional peruano, o sea que hay dolo en la actuación de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero en el Tribunal Constitucional, sobre todo por ese trío que ha firmado esta inconstitucional e ilegal salida de Fujimori, no valora el razonamiento jurídico, no toma en cuenta la jurisprudencia, no se adentra en los múltiples pronunciamientos de la Corte en torno a arbitrariedades similares que se han querido generar o producir en otras partes del mundo. No, eso no le importa. Ellos lo que miran es por la ventana, ven quién tiene el poder y a quién se debe, y ahí agachan la cabeza, como bien ha dicho el otro día Hildebrand en sus 13, en un artículo que escribieron al respecto: sirvientes. Sirvientes. ¿A quién? A quienes lo pusieron ahí, y por cierto a la correlación política que está en el poder, por si pasara algo para tener su buena protección, ¿no? Pero incumplen inclusive el propio Código Procesal Penal peruano. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Gladys Ortuesta? ¿Crees que se vendrá una crisis tras la liberación del dictador Alberto Fujimori? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.